Primeramente comenzaremos con la configuración electrónica. Recordemos que la configuración electrónica nos dice cómo están acomodados los átomos en los diferentes niveles de energía. Tenemos el carbono, cuya configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, donde 1 es el nivel de energía, S es el subnivel y 2 es el número de electrones en ese subnivel. Vemos que los números chiquitos, 2, 2 y 2, suman el número atómico del carbono. Lo mismo pasa con los distintos elementos que componen el petróleo: hidrógeno, azufre, nitrógeno y oxígeno. Y aquí se muestran sus configuraciones electrónicas. Ahora vamos con la periodicidad química, que es simplemente la variación recurrente que se da en las propiedades de los elementos químicos conforme aumenta su número atómico. Es decir, la representación gráfica de la periodicidad de los elementos es la tabla periódica. Por eso se ubican los elementos en orden ascendente, donde los de menor número atómico se encuentran en la parte superior y va cambiando conforme cambia el periodo. Ya que comprendimos la periodicidad química, vamos ahora con la estructura de Lewis, que es una representación gráfica que muestra los pares de electrones de enlace entre los distintos átomos de una molécula. Por ejemplo, con los componentes del petróleo. El carbono se encuentra en el grupo 4A, por lo que se dibujan los 4 electrones alrededor del símbolo del carbono. En el hidrógeno, grupo 1, 1 electrón. Grupo 6 del azufre, 6 electrones. El nitrógeno, grupo 5, 5 electrones. Y oxígeno, grupo 6, 6 electrones. Ahora vamos con un compuesto más complejo, que es el metano, fórmula CH4. Aquí tenemos un carbono en el centro con sus 4 electrones y los 4 hidrógenos formando par con cada uno de los 4 electrones, donde el carbono logra tener 8 electrones cumpliendo la regla del octeto, la cual dice que todos los elementos buscan tener 8 electrones en su última capa de valencia. Y los hidrógenos, con excepción a esta regla, suman solamente 2 electrones, pero así están en equilibrio. Bien, ahora hablemos de la geometría molecular y de los enlaces de los distintos elementos que componen la situación analizada. Tenemos primero el agua, que tiene un enlace covalente polar. El enlace covalente polar es cuando dos elementos no metales de distinta familia se unen. Y podemos apreciar una geometría molecular angular, en donde hay 2 enlaces simples, pero hay 2 pares de electrones sobrando, por lo que hace que se atraigan con mayor fuerza los 2 enlaces simples y se dé una forma angular. En los hidrocarburos, que es otro componente de la situación analizada. Aquí vemos que de igual forma son 2 elementos no metales de distinta familia, por lo que tienen un enlace covalente polar. Y vemos una estructura con 4 enlaces simples, por lo que tendría una geometría molecular tetraédrica. De una sustancia cuyo enlace es un covalente polar, tiene una representación angular. Quiere decir que la mayor electronegatividad se representa en el oxígeno, que está dentro del enlace, y a los costados se encuentran los hidrógenos, lo que hace que este mismo, que presenta una mayor electronegatividad, contraiga los hidrógenos y genere un ángulo de 104.5 grados entre ellos. Luego está la molécula del metano, representada por un CH4, un cuádruple enlace de hidrógenos. Este genera una estructura tetraédrica, lo que hace que entre estas haya un ángulo de 120 grados entre sí. De igual manera, hablaremos de los estados de agregación de las sustancias involucradas en la problemática. Sabemos que los estados de agregación es sólido, líquido y gaseoso. Dentro de la tubería se presentaba el componente del hidrocarburo en una fase líquida. Por lo tanto, al entrar en contacto con el ambiente, su presión disminuyó. Por lo tanto, su fase pasó de líquida a gaseosa. El agua tiene un punto de fusión triple en este punto. Por lo tanto, dentro del río de Cadereyta se presentaba en su fase líquida. Como no hubo una disminución de presión ni de temperatura, se conservará su estado en el que se encontraba. Ahora hablaremos de las propiedades físico-químicas del petróleo y de las sustancias involucradas dentro de la problemática. Primero veremos la polaridad.
La polaridad en las moléculas representa la separación entre las cargas eléctricas que hay entre estas mismas. Por ejemplo, la polaridad entre el agua, una sustancia con un enlace covalente polar, dentro de la solubilidad de los componentes, el agua presenta una estructura polar, mientras que el petróleo presenta una estructura apolar, por lo que no hay una solubilidad entre estas, siendo así que el petróleo presenta una densidad menor, por lo que se sube en el agua. Dentro de la viscosidad podemos ver que entre más crudo o menos procesado está el petróleo, más viscoso es. Quiere decir que en el crudo tiene una mayor viscosidad que cuando el petróleo ha sido procesado ya sea a una gasolina o al diésel, y mucho menos viscoso cuando está en estado gaseoso. Dentro de la toxicidad que se encuentra en la situación problema, encontramos afectados los animales acuáticos y las aves principalmente. Las aves se quedan rociadas de crudo, como se puede ver aquí, mueren por hipotermia y si intentan limpiarse con el pico, mueren por envenenamiento. Los animales acuáticos también mueren por envenenamiento, ya que ingieren el agua de su entorno natural. Se afecta la cadena alimenticia, ya que los animales que vienen y se alimentan de estos animales afectados pueden sufrir cambios en su fertilidad, deformaciones y alteraciones en el comportamiento. Y dentro de los daños de la salud humana hay dos maneras en las que puede ser afectado: por la absorción del petróleo mediante la piel o por la ingesta en alimentos o bebidas. El daño está ligado a la concentración del petróleo y puede ir desde irritación en los ojos, irritación en la piel, náuseas, mareo, hasta la inhalación del petróleo que puede llegar a causar neumonía lipoidea. Y el benceno también está asociado con daños en la médula ósea, tanto como leucemia y otro tipo de tumores. Dentro de un artículo publicado por la asociación Greenpeace, se establece que los daños por contaminación por hidrocarburos y petróleo afectan al ecosistema en diferentes maneras. Unas de ellas pueden ser la reproducción, la propagación de fauna y flora del sistema y la destrucción de seres vivos. Dentro de lo que cabe en el marco legal, hay dos leyes específicas que aplican a este caso de la situación problema de Cadereyta Jiménez. La primera viene siendo la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente. Bueno, en esta ley se establece que todo mexicano tiene derecho a vivir en un ambiente protegido dentro de lo que cabe el suelo, el agua, la fauna, la flora, para su bienestar y para su desarrollo social, y que les permita realizar actividades que los remuneren de maneras económicas. Y dentro de esta misma ley se establece que la Secretaría es la encargada de evaluar el impacto ambiental de cualquier proyecto que pueda poner en riesgo la estabilidad y el equilibrio del ecosistema. En caso de que haya un riesgo, como fue en la situación problema de Cadereyta Jiménez, que haya un derrame de hidrocarburos, entra en vigor la Ley Federal de Protección Ambiental, en la que se establece que cualquier persona física o moral que dañe de manera directa o indirecta es encargada de reparar los daños y restaurar todo dentro de lo que cabe en el marco legal. La principal problemática del derrame de petróleo del ducto de Pemex fue que contaminó los suelos, las aguas y el ecosistema de la región, por lo cual es de vital importancia conocer las propiedades físicas y químicas que contiene el petróleo, como su solubilidad, su densidad, para poder buscar una solución efectiva para el problema. Se ha comprobado por un derrame que ocurrió previamente en el Golfo de México la efectividad de una máquina creada por la empresa BP, la cual es como una aspiradora gigante que puede succionar hasta 200.000 litros de agua, separándola del petróleo, haciéndolo girar a una alta velocidad y con unos filtros de algodón que se encargan de absorber la sustancia tóxica para dejar el agua totalmente purificada. La solución que se propone para poder resolver este derrame en Cadereyta Jiménez es utilizar la tecnología que se tiene al alcance, como este tipo de máquinas que desarrolla la empresa Kevin Costner, la cual resultó ser 99% efectiva en el derrame de petróleo que ocurrió en el Golfo de México, la cual por medio de un proceso bioquímico separa las propiedades del petróleo crudo hasta transformarlo en agua. Esto se logra utilizando un filtro de polímeros hidrofílicos que se une con las moléculas de hidrógeno del agua y que a la vez presenta una cualidad específica, la cual es denominada oleofobicidad, lo cual significa que repele el aceite, logrando de esta manera separar las propiedades que
toxificar el agua. El filtro se produce al sumergirlo en un estado líquido y después sacándolo y dejándolo que se seque al horno o al aire libre. Según se explicó en un programa denominado AC360, la máquina mide 1.5 por 1.5 y pesa alrededor de 2 toneladas. Esta se encarga de separar el petróleo centrifugándolo 200 litros por minuto, lo cual logra esa efectividad del 99%. Según GAO, para poder resolver este derrame de petróleo se deben utilizar varios filtros de forma semicilíndrica que podrían ser arrastrados por todo el flujo de agua para que de esta manera capturen el petróleo ubicado en toda la superficie. Esta técnica permitiría que el petróleo se recupere y se almacene, además de que purificaría el agua, ya que es una de las principales preocupaciones cuando este derrame ocurrió. Al mismo tiempo, estos filtros podrían reutilizarse, sin embargo, dichos filtros tienen efectos desconocidos para la salud y para el medio ambiente. Para que el agua sea considerada potable, es decir, que sea apta para el consumo humano y también para las actividades domésticas como la limpieza, debe tener algunas cualidades como que sea limpia, pulcra, inodora, que no tenga partículas que la disturbien, que sea insípida y también debe tener algunos minerales como sodio, yodo y cloro en las cantidades específicas y necesarias. Para consumir el agua debemos potabilizarla, es decir, pasarla por diversos filtros que eliminen todos los microorganismos y también se pueden usar sustancias como cloro para terminar de purificarla y después someterla a diversos análisis para que al final se pueda consumir por los humanos.